Estudio de sensores de Sanxi-Bigu Room. El gobierno de Estados Unidos fue cerrado a la 1 con 1 minuto PM hora de Corea. Esto marca la primera vez en 7 años, desde 2018, que el gobierno federal de Estados Unidos ha sido cerrado. Hoy analizaremos este tema a fondo. Como mencioné en el video de ayer, la confrontación entre los partidos sobre el presupuesto del próximo año no ha parado. El Partido Republicano y el Demócrata en Estados Unidos votaron sus proyectos de presupuesto antes del nuevo año fiscal. El Partido Republicano propuso un presupuesto provisional de 7 semanas que fue rechazado 55-45. El Partido Demócrata también presentó uno, pero no fue aprobado. La coalición demócrata logró solo 47 votos, así que no fue aprobado. Para aprobar el presupuesto se necesitaban 60 escaños, pero nadie los consiguió. Como resultado, el gobierno de Estados Unidos entró en cierre. El tema central en torno al nuevo presupuesto del año fiscal fue la política de salud. El Partido Demócrata pidió ampliar los subsidios de Obamacare, pero el Partido Republicano se negó. El conflicto alcanzó su punto máximo tras rechazar el presupuesto provisional, y demócratas y republicanos se culparon mutuamente. Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, afirmó que no querían el cierre del gobierno y que estaban dispuestos a cooperar con los republicanos para un acuerdo bipartidista. Dijo que la pelota está en su cancha. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes y republicano, dijo a Cable News Network que el cierre del gobierno es inevitable y solo queda saber cuánto tiempo Chuck Schumer lo mantendrá cerrado. Ambos lados se estaban echando la culpa mutuamente. Con este cierre, muchos servicios del gobierno federal de Estados Unidos se suspenderán o afectarán hasta que el Congreso apruebe el presupuesto. Se espera que gobiernos y agencias suspendan actividades no esenciales. Se anticipa incertidumbre sobre la gestión y trato a empleados federales. En el cierre de 2018, 800,000 de 2.1 millones de empleados federales fueron suspendidos o trabajaron sin sueldo por 34 días. Parece que el presidente Teurenpeu considera la crisis del cierre como una oportunidad. Recientemente, Teurenpeu habla de la guerra arancelaria y la polarización, mostrándose como un presidente en lucha constante. Esto se debe a que sabe muy bien que, mientras más crecen los conflictos, más se fortalece su posición política. Parece que busca aprovechar el cierre del gobierno para impulsar reformas y reestructuración de personal en medio del caos. En Wall Street advierten que este cierre del gobierno podría ser diferente a los anteriores. Algunos análisis sugieren que la Casa Blanca podría realizar una gran reestructuración, más allá de una paralización administrativa. En especial preocupa que esta situación pueda convertirse en un escenario sin precedentes en la historia de Estados Unidos, ya que el presidente Trump mencionó directamente el despido masivo de empleados federales. Si ocurre el cierre de gobierno, entre 800,000 y 900,000 empleados no esenciales tendrán licencia sin sueldo. Antes los empleados recibían su salario tras el cierre de gobierno al año siguiente, pero ahora, al hablarse de despidos, el impacto podría ser mayor. Incluso la estabilidad laboral de los funcionarios públicos podría verse afectada. Solo el personal esencial seguirá trabajando como excepción. Militares, policías, personal penitenciario y guardia fronteriza se mantienen por su relación directa con la seguridad nacional. También es inevitable la suspensión de los servicios públicos que están estrechamente relacionados con la vida de los ciudadanos. Los parques nacionales tendrán que cerrar y museos importantes como el Smithsonian tampoco podrán recibir visitantes. El retraso en pasaportes afectará a quienes planeaban viajar y la suspensión de revisión de visas podría dejar varados a trabajadores y estudiantes internacionales. Si la Administración Federal de Aviación y los servicios aduaneros se paralizan, podrían surgir retrasos en la logística y problemas en los horarios de los vuelos. Prestaciones como pensión del seguro social y seguro médico están garantizadas por ley, pero el problema es la rapidez del trámite. Con la reducción significativa del personal encargado, el procesamiento de documentos y los pagos se retrasan, lo que afecta directamente a los grupos vulnerables de la sociedad, como las personas de bajos ingresos, los ancianos y los pacientes. Esto puede llevar a situaciones graves en las que no solo hay molestias, sino que también se retrasan la subsistencia y el tratamiento. Sobre todo, lo que más preocupa es que el impacto económico podría intensificarse seriamente. Si una parte considerable de las funciones del gobierno se detiene, la incertidumbre también se extenderá a las empresas privadas y a los mercados financieros. Se posponen los contratos y las empresas que están directa o indirectamente relacionadas con el gobierno se enfrentan a una disminución de ingresos. Si solo funcionan la aplicación de la ley, control fronterizo y servicios sociales esenciales, y las demás agencias se detienen hasta aprobar presupuesto, pronto la parálisis afectará toda la economía. Al final, todavía no se sabe si este cierre terminará siendo solo una interrupción administrativa de unos días o si se convertirá en un punto de inflexión que sacuda fundamentalmente la estructura de personal y el sistema administrativo del gobierno federal. Sin embargo,
Como el presidente Teodorenko ha propuesto reducir empleados públicos y el tamaño del gobierno, esto podría cambiar la escala y naturaleza de la administración estadounidense. Ahora es probable que los principales indicadores económicos, como el informe de empleo del 3 de octubre y estadísticas de precios, trabajo y crecimiento, se vean afectados. Estos indicadores, considerados como una medida de la economía estadounidense, no solo afectan los salarios, sino que también son datos a los que prestan atención los inversionistas de todo el mundo. Sin embargo, si el personal de los departamentos responsables detiene sus labores debido al cierre del gobierno, es posible que no se publiquen en la fecha prevista. Esto no solo es falta de datos, también incrementa la incertidumbre porque el mercado pierde referencias para prever el futuro. En especial, se esperaba que el informe de empleo que iba a ser publicado en esta ocasión tuviera resultados negativos. Se ha señalado constantemente la posibilidad de una desaceleración en la creación de nuevos empleos y un aumento en la tasa de desempleo. Si estas cifras se hubieran hecho públicas tal cual, habrían supuesto una carga política para la administración de Trump. Por el cierre del gobierno, se pospuso el anuncio y así se evitó que los malos indicadores económicos llamaran la atención pública. Esto funciona como una cortina de humo que oculta la realidad desfavorable para Trump, destacando el impacto en el mercado financiero y la política monetaria. Si no se publican los indicadores económicos, la Reserva Federal tiene problemas para tomar decisiones basadas en datos. En este entorno, es inevitable que aumente la posibilidad de una reducción de tasas de interés como medida preventiva para frenar la desaceleración económica. Se piensa que si el cierre sigue, aumentará la presión sobre la Reserva Federal para bajar las tasas de interés. Si bajan las tasas de interés, se aliviará la presión en los mercados, como ha apoyado el presidente Teodorenko con sus políticas pro-crecimiento. Al final, la situación de crisis nacional provocada por el cierre del gobierno crea una escena paradójica en la que en realidad le brinda una ventaja política al presidente Teodorenko. Los indicadores económicos desfavorables quedan ocultos. El mercado puede recuperarse esperando una política monetaria más flexible de la Reserva Federal y el presidente puede presentar esto como un logro político propio. Se evalúa que esto favorece a Teodorenko. El mercado de valores no muestra grandes cambios. Los 3 índices bursátiles de Nueva York subieron 3 días seguidos. Parece que los inversionistas interpretan que, debido a las preocupaciones económicas por el cierre del gobierno federal de Estados Unidos, ha aumentado la posibilidad de que el Banco Central de Estados Unidos reduzca la tasa de interés de política monetaria. El mercado bursátil estuvo débil por la cautela ante un posible cierre del gobierno de Estados Unidos, pero cerró al alza. Aunque suele ser limitado el impacto de un cierre del gobierno de Estados Unidos y la economía se recupera rápido, ahora hay más preocupación de que esta vez sea diferente. De hecho, incluso el cierre más largo de la historia, que se extendió desde 2018 hasta 2019, no dejó un impacto duradero en la economía y los mercados financieros de Estados Unidos. Pero Cable News Network analizó que la economía estadounidense en 2025 será mucho más vulnerable que en ese entonces. Con el mercado laboral inestable y los recortes de personal anunciados por la administración de Donald Trump, aumentaría la incertidumbre y el caos económico. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos estimó que el cierre de 2018 causó una pérdida de $3.000 millones en crecimiento económico, o 4.2 billones de wones. Trump podría ver el cierre como oportunidad para hacer lo que quiere, incluso despedir a muchos empleados públicos. De todos modos, eventualmente se resolverá, pero parece que las consecuencias dependerán de qué tan rápido llegue a un acuerdo con el Partido Demócrata. El escenario puede ser uno o dos casos. Uno es cuando el partido gobernante y la oposición se unen y aprueban un presupuesto provisional. Algunos legisladores del Partido Demócrata podrían apartarse y aceptar la propuesta del Partido Republicano, o, por el contrario, el Partido Republicano podría ceder en algunas de las políticas de salud que exige el Partido Demócrata. En este caso, el gobierno al menos podría ganar un respiro temporal. Sin embargo, no es una solución fundamental. Es muy probable que el mismo problema se repita a finales de noviembre o a fin de año, cuando expire la vigencia del presupuesto provisional. Como el conflicto solo se pospone, crece la desconfianza en la clase política y los inversionistas temen otro cierre del gobierno. Si miramos casos anteriores, ha habido varios cierres temporales del gobierno como este. Por ejemplo, en 1995 y 2013, la situación se resolvió en solo unos días o en alrededor de 2 semanas. También en esta ocasión, si la presión de la opinión pública aumenta, existe la posibilidad de que la clase política llegue rápidamente a un acuerdo. Sin embargo, incluso si se trata de un cierre temporal, la parálisis administrativa causa molestias directas en la vida cotidiana, y especialmente en áreas como la aviación, pasaportes y servicios de inmigración, puede haber confusión, lo que podría profundizar la desconfianza de la gente. El impacto político, al final, inevitablemente recaerá en ambos partidos. El escenario más preocupante es que la situación se prolongue. Podría repetirse una detención administrativa de semanas o días, como el cierre de 35 días de 2018-2019. Esta vez, muchos pronostican que podría ser aún más grave que en aquella ocasión. Como el presidente Teodorenko mencionó el despido masivo de empleados federales, existe la posibilidad de que no sea solo una parálisis temporal, sino que conduzca a una reducción de la propia estructura del gobierno. En este caso, cientos de miles de empleados públicos perderían sus empleos. Los servicios de bienestar se reducirían drásticamente y sistemas nacionales como aeropuertos, aduanas y tribunales quedarían paralizados. El impacto económico también sería inevitablemente grande.
Las empresas privadas que tienen contratos directos o indirectos con el gobierno también se verían afectadas en cadena, y tanto la confianza de los consumidores como la estabilidad del mercado financiero podrían verse sacudidas al mismo tiempo. Por encima de todo, un cierre prolongado sacude la confianza en la política estadounidense desde sus raíces. ¿Qué opinan del cierre del gobierno de Estados Unidos, el primero en 7 años? Compartan en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.